Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Miren todos estos detalles. Este es un punto muy bonito, muy fácil de realizar. Es un bolsito elegante, ideal para regalar en estas fechas de fin de año. Si no tienes un detalle, este es el detalle perfecto. Hemos colocado broches de imán, miren, de una forma invisible. Miren lo espaciosa que es la bolsa por dentro. Hemos realizado esta hermosa asa y hemos usado dos argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Este proyecto lo voy a estar trabajando con trapillo de algodón licrado. Este es de trapillo puntitos, un trapillo ecológico 100% seleccionado. La hebra tiene unas medidas de 2 centímetros de ancho. Miren que es un trapillo delgado. Estira bastante, tiene 50% de algodón y 50% de licra. Si quieres adquirir este material, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que ingreses y mires la variedad de texturas, porque hay varias clases de materiales y la variedad de colores que hay disponible. También te voy a dejar mi código de descuento para que al momento de realizar tu compra recibas un descuento. Si ya has adquirido este material, déjame saber en los comentarios cómo te ha ido y cómo te has sentido con él. Para mí, tu opinión es muy importante. Este proyecto lo voy a trabajar con una aguja de tejer de 7 milímetros. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo, tomamos hebra y pasamos por la orejita que está en el ganchillo. Aquí ajustamos y ya tenemos formado nuestro nudo deslizado. Vamos a tejer ahora 43 cadenetas. Miren que aquí tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de ella. Aquí hemos formado nuestra primera cadeneta, realizamos la segunda. Vamos a seguir trabajando hasta llegar a la cadeneta número 43. Ya he realizado las 43 cadenetas, verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos ahora a realizar una cadeneta adicional que va a ser nuestro punto de altura. Vamos a trabajar con la cadeneta al derecho, tiene que estar de esta forma. Vamos a realizar la primera vuelta con el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Ese es un punto fantasía muy bonito, muy fácil de realizar. Lo vamos a trabajar en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Vamos a pasar la aguja en el centro de ella, tomando solamente la hebra que está arriba. Estos dos puntos, este va a ser nuestro punto de altura, va a ser el primer punto y este va a quedar siendo la base de ese primer punto. Vamos aquí a comenzar y vamos a tomar hebra, la vamos a acomodar sobre el ganchillo y la vamos a pasar en esa tercera cadeneta. Tomamos nuevamente hebra y vamos hacia adelante. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. No vamos a tomar hebra, sino que vamos a pasar la última orejita dentro de las 2 primeras que habíamos realizado, de esta forma. Miren que queda como si fuera un punto medio alto. Vamos a la siguiente cadeneta, colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos dentro de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura, pasamos la última orejita debajo de las 2 primeras. Vamos a seguir este proceso hasta llegar a la última cadeneta.
Vamos a realizar ahora el último punto. Miren que aquí está el puntico deslizado. Este no lo vamos a contar, así que vamos a trabajar en la última cadeneta. Acomodamos hebra sobre el ganchillo y pasamos dentro de esa última cadeneta. Aquí tomamos hebra, damos altura. Miren que la altura la estamos dando a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Vamos a pasar la última orejita dentro de las últimas dos, de esta forma. Aquí vamos a tomar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Hemos finalizado la primera vuelta con un total de 44 puntos. Miren cómo nos ha quedado el punto de la parte de atrás. Miren qué bien organizado que está. Aquí el truco o el tip que les doy es acomodar bien la hebra sobre el ganchillo para que el punto les quede así de organizado. Entonces vamos a hacer la segunda vuelta. Ya aquí tenemos el punto de altura. Vamos a tomar hebra y la vamos a colocar sobre el ganchillo. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Miren que aquí se ve la primera. Este es nuestro punto de altura. De la parte de abajo de la segunda cadeneta vamos a ver este espacio. Miren que está encima de la lomita del punto de abajo. Vamos al primero. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Pasamos la última orejita dentro de las 2 primeras. Vamos al siguiente punto. Estamos aquí en el último punto de la segunda vuelta. Vamos a tomar hebra, vamos a pasar debajo de esa última cadeneta. Aquí vamos a tomar un punto de altura y vamos a darle vuelta al tejido. Hemos finalizado la segunda vuelta. Tenemos unas medidas de 45 centímetros de largo. Vamos a realizar ahora la tercera vuelta. Es el mismo proceso que realizamos en la segunda vuelta. Así hemos finalizado la tercera vuelta. Miren cómo se va viendo ya el patrón de puntos. Miren qué bonito. Sigo trabajando y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar. Ya le he dado la altura a la pieza. Aquí he realizado 18 vueltas. ¿Cómo van a identificar cada vuelta? Van a contar las lomitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van a dar vuelta y van a seguir el conteo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tiene unas medidas de 17 centímetros de ancho, 48 centímetros de largo. Vamos a ubicarnos en el último punto de la vuelta número 18. Vamos a realizar una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Aquí vamos a realizar una vuelta de puntos bajos y vamos a pasar la aguja no en la primera cadeneta sino en la segunda, en la parte de abajo. En estos espacios vamos a realizar los puntos bajos. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por las 2. Vamos al siguiente punto.
Vamos a realizar los puntos bajos hasta llegar al último punto. Ya estamos aquí en el último punto. Miren dónde se aprecia la cadeneta completa. Debajo de esa cadeneta hay una hebra. Miren, se ve como una lomita. Este puntico que está aquí. Vamos a pasar la aguja debajo de esa hebra y debajo de la cadeneta. Miren que hay un espacio. En este punto vamos a realizar un aumento triple, 3 puntos dentro del mismo punto, para ya darle forma a esta esquina de la pieza. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto, vamos a hacer el punto que va a quedar en el centro. Este va a ser un punto medio alto, tomamos hebra, pasamos dentro de ese mismo punto, tomamos hebra, damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las 3. Ahora vamos a realizar una cadeneta al aire y vamos a hacer el último punto. Entonces aquí tenemos el aumento, punto bajo, punto medio alto, cadeneta al aire y punto bajo. En este lateral he realizado 42 puntos antes del aumento. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado. Miren que aquí tenemos estas hebras largas y tenemos unas lomitas. Vamos a pasar la aguja debajo de la hebra y aquí vamos a realizar un punto debajo de la lomita. De este lado vamos a realizar el siguiente punto. Entonces debajo de la hebra larga y debajo de la lomita. Miren que va un poquito ladeado. Hemos llegado al último punto de este lado. Aquí he realizado 16 puntos bajos después del aumento. Vamos a hacer el aumento de este lado. Les quiero mostrar. Aquí es donde inicié el punto deslizado. Ese puntico lo voy a soltar. Aquí ajusto. Y voy a hacer el aumento triple aquí. ¿Por qué lo voy a hacer aquí? Porque si lo hago aquí, miren que aquí hay una sola hebra, no la podría hacer ahí. Entonces bajo donde está la lomita, ahí hago el aumento triple. Hago un punto bajo, tomo hebra y voy a hacer el punto medio alto. Cadeneta al aire y voy a realizar aquí el punto bajo. Vamos a trabajar los puntos bajos de este lado. No lo vamos a hacer aquí en estas hebras porque quedaría el punto muy débil, se vería este lado mal. Vamos a hacerlo aquí donde están las lomitas. En medio de cada lomita vamos a realizar un punto bajo. Vamos a aprovechar para ir escondiendo esta hebra. Ya estamos aquí en el último punto. Ven que está al lado de la lomita. Aquí vamos a realizar el aumento triple. Punto bajo. Punto medio alto. Cadeneta al aire. Punto bajo.
Vamos a trabajar ahora los puntos bajos de este lado y los vamos a hacer igual como realizamos los del otro extremo. Entonces en el punto largo vamos a hacer punto bajo y donde está la lomita vamos a hacer debajo punto bajo. Ya finalicé los puntos de este lado, realicé 16 puntos después del aumento. Aquí voy a trabajar el último aumento, entonces lo vamos a hacer no en esta hebra, miren que vamos a irnos un poquito más abajo, aquí, miren que es el punto donde iniciamos, aquí vamos a realizar el aumento, pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos un punto bajo, tomamos hebra y vamos a realizar un punto medio alto. Hacemos una cadeneta al aire y aquí vamos a cortar la hebra, sacamos hebra, vamos a realizar ahora el cierre de esta vuelta, vamos a tomar la hebra corta y la vamos a pasar debajo no de la primera sino de la segunda cadeneta, pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Miren que aquí estamos simulando el tercer punto. Vamos a pasar la aguja en la última cadeneta de la parte de abajo, tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Miren aquí ya hemos realizado el cierre. Esta hebra la vamos a esconder debajo de los puntos, pasamos la aguja y llevamos la hebra debajo con mucho cuidado. Y cortamos la hebra restante, estiramos. Hemos finalizado la vuelta de puntos bajos alrededor de la pieza y miren cómo han quedado las esquinas. Miren que no se levantan, qué bonitas. Miren el acabado de la pieza en general. Miren qué precioso. Ya les dije que el truco más importante para que este punto les quede así de limpio, así de bonito, es ir organizando la hebra. Miren cómo se va viendo. Si al final ustedes ven que de pronto les queda una hebra mal organizada, ustedes pasan una aguja más delgada debajo y la van acomodando de esta forma. Vamos ahora a realizar una vuelta de puntos deslizados alrededor de la vuelta de puntos bajos. Esta la vamos a hacer para darle un mejor acabado a la pieza. Por esa misma razón cortamos la hebra, si se preguntan por qué la cortamos y no trabajamos continua, porque no quería tener ese espacio donde cerramos y volvemos a abrir. No, quiero darle un acabado limpio a la pieza, un acabado hermoso, y para eso en algunas piezas es necesario cortar la hebra. Vamos a hacer puntos deslizados alrededor de toda la pieza y vamos a hacerlo en la primera cadeneta de este lado. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, miren que ya tenemos una orejita en el ganchillo, vamos a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda, tenemos nuestro primer punto deslizado, vamos al siguiente, miren que aquí yo no le estoy dando altura a esta orejita, sino a la segunda, a la que sale del punto.
Vamos a trabajar este punto por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Ya estamos finalizando la vuelta de puntos deslizados. Vamos a realizar el último punto. Aquí vamos a cortar la hebra. Vamos a sacar. Vamos a pasar la hebra con la ayuda de una aguja más pequeña de la parte de abajo de la primera cadeneta. Miren que solamente estamos tomando la cadeneta del punto deslizado. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Pasamos la hebra en la última cadeneta. Miren aquí en el centro. Miren, así hemos cerrado esta vuelta de puntos deslizados. Vamos a dar la vuelta. Vamos a esconder las hebras cortas de la parte de abajo del punto. Aquí cortamos, escondemos la puntica y vamos a hacer el mismo proceso con esta hebra de este lado. Hemos finalizado la vuelta de puntos deslizados. Vamos a darle las medidas. De ancho tenemos 21 centímetros, de largo tenemos 51 centímetros. Para los laterales vamos a realizar un nudo deslizado y vamos a tejer 12 cadenetas. Ya aquí tenemos las 12 cadenetas, vamos a realizar una cadeneta adicional que va a ser nuestro punto de altura. Vamos a trabajar de la parte de atrás de la cadeneta, aquí donde están estas lomitas, vamos a pasar la aguja en la segunda lomita. Vamos a tomar hebra y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a la siguiente lomita, realizamos otro punto bajo. Así hasta llegar a la última lomita. Hemos llegado a la última lomita. Miren que aquí ya está el punto deslizado. Este no lo vamos a contar. Vamos a pasar la aguja debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos a hacer una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar una vuelta de puntos bajos y vamos a pasar la aguja en la tercera cadeneta. Miren que aquí está la primera, que es el punto de altura y va a ser nuestro primer punto, y la segunda cadeneta va a ser la base de ese primer punto. Entonces pasamos la aguja en la tercera cadeneta y en estos puntos debajo de las cadenetas es que vamos a hacer los siguientes puntos. Ya he llegado aquí al último punto. Miren aquí donde se puede ver la última cadeneta. Aquí no vamos a hacer solamente un punto y vamos a seguir subiendo, no, vamos a hacer un aumento y vamos a dar la vuelta. Entonces vamos a trabajar dentro de ese punto un aumento de 4 puntos. Vamos a realizar el primero. Aquí vamos a hacer cadeneta al aire. Vamos a hacer el segundo punto, el tercer punto. Miren que hemos hecho 2 puntos seguidos. Ahora vamos a hacer cadeneta al aire y vamos a hacer el último punto. Entonces aquí tenemos 6 puntos. El primer punto, cadeneta al aire, 2 puntos bajos seguidos, cadeneta al aire y el último punto. 4 puntos dentro del mismo punto y 2 cadenetas al aire en los extremos. Esto le ha dado la figura de cuadradita a este lado del lateral. Vamos a realizar ahora 11 puntos bajos.
Vamos a hacerlo aquí debajo de la cadeneta, en estos espacios, hasta llegar a este último punto. Hemos realizado ya el último punto. Miren cómo ha quedado este lateral. Vamos a cortar la hebra de unos 80 centímetros y vamos a sacar. ¿Por qué vamos a dejar esa hebra? Porque vamos a coser los laterales con esta misma hebra. Aquí en el nudito deslizado vamos a soltarlo. Con la ayuda de una aguja más delgada vamos a llevar la hebra de la parte de atrás de los puntos . Aquí cortamos. Aquí ya tenemos los dos laterales listos. De largo tiene 14 centímetros, de ancho tiene 4 centímetros. Voy a colocar los laterales y para eso ya he doblado mi pieza en 3 partes iguales. Ustedes pueden colocar la tapa un poquito más arriba y le pueden colocar un broche. Yo le voy a colocar son imanes y quiero que la tapa quede acá abajo. Voy a colocar de este lado. Marcadores de punto. Aquí tengo 12 centímetros y de este lado también tengo 12 centímetros de abertura. Vamos a colocar el primer lateral y lo vamos a hacer con la ayuda de una aguja lanera. Les voy a explicar detalladamente cómo hacer este proceso para que ustedes realicen el siguiente. Aquí vamos a acomodar el lateral en el bolso de esta forma y vamos a pasar la aguja. Miren que aquí tenemos dos hebras y de este lado tenemos una cadeneta completa. Vamos a pasar la aguja debajo de las dos hebras y va a salir en medio de la cadeneta. Miren que está en medio de la cadeneta. Llevamos hacia adelante y aquí hemos ajustado ya el primer punto. Vamos a trabajar de regreso y lo vamos a hacer en medio de la cadeneta siguiente. Miren que tenemos que pasar por las dos hebras y vamos a irnos de lado. Miren que de este lado tenemos cadenetas. Pasamos debajo de esa cadeneta y ajustamos bastante. Vamos a ir del otro lado. Siempre tenemos que salir en el centro de la cadeneta de este lado. Miren que aquí estamos en el centro. Vamos a realizar aquí el último punto. Miren que aquí tenemos una hebra y de la parte de adentro nos queda otra hebra. Aquí sería un punto y lo vamos a llevar dentro del punto donde está el marcador. Retiramos el marcador
Y así hemos colocado este lateral. Vamos a llevar esta hebra de la parte de adentro y aquí vamos a esconderla. Ya he colocado el lateral de este lado, lo he realizado de la misma forma como les expliqué el paso a paso de este. Miren qué bonito, me encanta porque este lateral quedó ya decorado en el centro. Miren, he escondido las hebras. Para realizar la asa voy a usar otro color, miren este rosa, siento que le pega muy bien. Tú puedes usar el mismo color o puedes combinar con el color que tú quieras, el que más te guste. Este es trapillo de algodón pluma, este tiene 3 centímetros de ancho, es un poco más grueso que este, pero como es para la asa no se va a notar mucho la diferencia y además me va a quedar un poquito más firme. Ustedes saben que la asa debe quedar más firme que el bolso para que pueda resistir el peso. Entonces vamos a realizar un nudo deslizado. Vamos a tejer ahora 23 cadenetas. 1. Ya aquí tenemos las 23 cadenetas. Pueden medirlo de este lado, de esta forma, miren que queda justo aquí. Cuando ya haga el arco, lo que va a hacer es que va a subir. Entonces, traten de que les quede del tamaño del ancho del bolso. Vamos ahora a repetir este mismo patrón. Vamos a tomar hebra y la vamos a pasar en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Pasamos la primera dentro de las dos últimas. Vamos al siguiente punto. Vamos a tejer aquí el último punto. Este puntico deslizado no lo vamos a contar. Vamos a realizar ahora una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a repetir el mismo patrón en esta segunda vuelta. Ya he realizado el último punto de esta segunda vuelta. Vamos a tomar hebra y vamos a realizar una cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta al tejido y les quiero mostrar cómo ha quedado este punto de hermoso y en este color se ve mucho mejor, me encanta. Esta hebra gruesa, este punto grueso es el que va a quedar de la parte de afuera y miren que de la parte de adentro el punto se ve más delgadito. Vamos ahora a realizar una vuelta de puntos bajos y esta la vamos a hacer para unir estas dos partes. Entonces vamos a pegar así, de esta forma, y vamos a pasar debajo de esta primera cadeneta y de la hebra que está enfrente. De esta forma. Vamos a tomar la primera hebra de la parte de atrás, entonces pasamos debajo de la primera cadeneta y de la que está enfrente. Esto lo estamos haciendo para que los puntos nos queden frente con frente y coincidan. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto. He finalizado esta vuelta con un total de 22 puntos bajos.
Miren cómo va quedando. Vamos ahora a realizar una última vuelta y esta va a ser de puntos deslizados. Esto le va a aportar un poco más de firmeza a nuestra asa. Aquí no vamos a dar punto de altura, vamos a pasar la aguja debajo de estas cadenetas. Miren que ahí se ven los espacios. Ahí vamos a hacer los puntos deslizados. Vamos a pasar la aguja en el primer espacio, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, pasamos la primera dentro de la que ya teníamos en el ganchillo. Vamos al siguiente espacio, tomamos hebra y hacemos el mismo proceso. Siguiente espacio. Nos queda el último punto. Pasamos con mucho cuidado. Cortamos la hebra. Sacamos. Y miren cómo nos ha quedado la asa de hermosa. Ahora vamos a esconder estas hebras. Esta la vamos a hacer de la parte de atrás de los puntos. Ya hemos finalizado la asa y esta tiene unas medidas de largo de 28 centímetros. Estos son los broches que voy a estar usando. Son broches de imán. Estos los vamos a colocar aquí en cada extremo del bolso. De esta forma. Y también voy a estar usando argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro. Estas van a ir aquí en las puntas de la asa. Para colocar los broches de imán voy a cortar 4 hebras de trapillo. Estas son de 24 centímetros de largo. Y voy a colocar 2 sobre el broche. Voy a colocar el seguro. Y con la ayuda de una pinza voy a cerrar las punticas. Ya aquí tengo los broches listos, vamos a colocarlos. Acomodamos bien el bolso y vemos dónde vamos a colocar los broches. Este los voy a poner aquí, en la parte de abajo. Asegúrense de que todos queden en el mismo lugar. Ahora vamos a llevar las hebras hacia la parte de adentro. Miren cómo ha quedado. Ahora vamos a hacerle unos nuditos de la parte de adentro. Hemos volteado la pieza y vamos a llevar las hebras juntas. Y vamos a hacer 3 nuditos en cada hebra. Ahora vamos a esconder estas hebras de la parte de adentro de los puntos. Hemos escondido la hebra de la parte de adentro y miren que quedaron bien justicos. Vamos a colocar la parte de arriba. Esta, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar los broches encima. Y de esta forma vamos a llevar las hebras hacia arriba.
Hemos llevado todas las hebras hacia adelante. Ven que los broches han quedado bien ubicados. Vamos ahora a proceder a esconderlas realizando los nuditos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a llevar las hebras lo más junticas que se puedan debajo de los puntos. Realizamos un nudito. Pueden hacer hasta 2, después que no se noten. De este lado, lo llevamos en la parte de abajo. Miren que siempre estamos buscando dónde esconderlo para que los nudos no se noten mucho. Lo pueden hacer con mucha paciencia. Traten de que quede bien ajustado esos nudos. Vamos a hacer el mismo proceso de este lado. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar estas mismas hebras nuevamente hacia la parte de abajo. Miren que ahí ya se disimuló el nudito, no se nota. Vamos ahora a llevar estas hebras. Siempre traten de ir escondiendo el nudo debajo de los puntos. Miren cómo ya hemos escondido este. Ahora de la parte de abajo vamos a esconder todas estas puntas debajo de los puntos. Hemos finalizado la postura de los broches. Miren cómo han quedado. Ahora vamos a colocar la asa. Vamos a colocar las argollas mosquetones aquí en este primer espacio. Y aquí donde se ve el otro. Vamos a colocarla encima del bolso, aquí en estos espacios. Miren aquí donde están 1, 2 y 3 en la parte de arriba, donde están los puntos bajos. Tiene 21 centímetros de ancho y 22 centímetros de alto. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que les haya gustado. Miren estos resultados tan hermosos. Aquí le he colocado una borla. El paso a paso se los voy a dejar en la descripción de este video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video tutorial. Dios los bendiga. Chao.